¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy, bueno, les haré una presentación con la cual estaremos trabajando precisamente en el Congreso. La presentación se titula Pinkwashing y gentrificación en Puerto Vallarta, espacios de normalización de la violencia hacia la comunidad LGBTQ+, el México. El trabajo lo presenta su servidor, el doctor Cristian Israel Huerta Solano, la maestra Sara Gutiérrez Cruz y el maestro Juan Bernardo López Cuellar. Vale aclarar que, bueno, el trabajo, aunque teníamos ya previstos algunos elementos, derivado de los cambios que ha habido en nuestro país, sobre todo con las recientes elecciones, y también algunos cambios en los municipios hemos tenido algunas dificultades precisamente para recabar todos los datos. Sin embargo, vamos a presentar lo que alcanzamos en este caso a tener para el Congreso. En primer lugar, bueno, ubicamos Puerto Vallarta. Puerto Vallarta está ubicada al noroeste del estado de Jalisco, es decir, en el occidente mexicano, como ustedes lo pueden ver en el mapa. Y de manera muy particular está ubicado al oeste de Jalisco. Nosotros estamos ubicados en el occidente, como ya lo mencionaba, donde la temperatura promedio está usualmente entre los 32 y los 34 grados y la mayor parte del tiempo en el país y de manera específica, bueno, en esta zona de pues nos encontramos con clima cálido, clima soleado. De hecho, inclusive en noviembre, diciembre, el clima puede bajar un poco y esto, bueno, ayuda también a tener condiciones. El turismo, bueno, sería la principal forma de adquirir ingresos económicos por parte de este municipio. En el caso de Puerto Vallarta, bueno, las playas son aproximadamente 11.000 kilómetros de playas y bueno, para tranquilidad de muchas personas, JOFEPRIS, que es una instancia que lleva a cabo este tipo de estudios aquí en el México, revisó, bueno, en este litoral que aproximadamente 263 playas son aptas para nadar y pescar. Estoy diciendo en estos 11.000 kilómetros que se tienen. En el caso muy particular, como ustedes pueden ubicar, la playa de los Muertos, que se ubicaría al este de Puerto Vallarta, pues sería considerada, de acuerdo con muchas instancias internacionales, como una de las mejores playas gays del mundo. Esto en datos recientes de 2020. Es decir, las playas de Puerto Vallarta se han catalogado o han sido mostradas como gay friendly y eso, bueno, al igual que otros municipios de este estado, como lo sería Guadalajara, que es la capital de Jalisco, Mazamitla, Ajijic, Tepatitlán, Tlaquepaque, Arandas y Tequila. Y esto se puede ver reflejado mucho en las leyes que han auspiciado en este estado, en las que también se han eliminado las mal llamadas terapias de conversión, o denominadas pues también como ECOSID. También se han mejorado mucho la contratación, por ejemplo, de personas de la diversidad sexual. Se han mejorado también, hay leyes que han mejorado las condiciones de la comunidad trans y bueno, se cuenta pues también con el apoyo y respaldo del gobierno del estado para poder llevar a cabo actividades. Ya no se detienen a las personas y hay mucho respeto por la comunidad y también por aquellas tanto instituciones gubernamentales como por asociaciones que llevan a cabo este trabajo. En el caso particular de Puerto Vallarta, bueno, como lo mencionaba, pues, la playa de los Muertos sería una de las playas, pues, que es considerada pues, las mejores playas gay del mundo. Usualmente o de manera regular la derrama económica se debe a los eventos que hay. Por ejemplo, en Puerto Vallarta hay alrededor de 32 eventos internacionales dirigidos a la comunidad LGBT y de manera más específica a hombres gays. De acuerdo con datos del Financiero, que es una revista que lleva a cabo este tipo de análisis en nuestro país, en una temporada regular las personas gays o hombres gays tienen una derrama económica de alrededor de 31,000 pesos mexicanos por promedio, es decir, alrededor de $1,750 por persona. Aunque no lo mencionan de manera explícita, refieren o dan a entender que es aproximadamente en una semana. Esto en comparación con personas heterosexuales, en donde hay una derrama de $950 por persona, es decir, 17,000 pesos, un poco menos de la mitad de lo que gasta una persona gay.
De esta manera, bueno, el Producto Interno Bruto del municipio asciende alrededor del 40% y perdón, proviene el 40% de las personas de la comunidad, lo cual representa alrededor de 17,000 millones de pesos anuales. Y ese ingreso, bueno, si se pone en dólares, serían alrededor de 950,370 millones de dólares anuales que ingresan al municipio por parte de la comunidad LGBT. Esto obviamente pues ha tenido sus consecuencias, porque podemos ver que los principales servicios que se ofrecen por parte o a la comunidad y establecidos primordialmente en esta zona, pues tendría que ver con restaurantes, con bares y clubes, hoteles, spas, comercios, también algunos otros tipos de servicios, entre los que se encuentran gimnasios, este, apoyo social, comunidades, etcétera, solo en esta zona. Y vamos, es donde se centra la mayor actividad económica. De hecho, es bastante cara, como después lo podríamos ver, y por eso se da este. Y se da de manera específica en una colonia. La colonia es Emiliano Zapata, que es donde nosotros encontramos todo este tipo de servicios y todos estos establecimientos dirigidos a la comunidad LGBT, e insisto, de manera muy específica a los hombres gays. Esto, si se observa, bueno, pues podríamos también revisar algunos elementos que ha traído consigo y sobre todo por parte de lo que sería el pinkwashing, ¿no? Y también tendría que ver con las relaciones de poder implícitas y explícitas que se da dentro de estas en la violencia. Por ejemplo, de acuerdo con Soci Rodríguez, Puerto Vallarta se ha convertido en la promoción de un destino, sí, gay friendly, pero también ha apoyado a la promoción y el respeto a la defensa de los derechos humanos, de la diversidad sexual dentro del puerto de Puerto Vallarta. Estas, pues también se reconfiguran a través de ciertas dinámicas sociales, los cuales, pues obviamente contribuyen a redefinir estas identidades urbanas y también las posibilidades económicas en definición y la incorporación. Usualmente, pues esto se ha dado a través del pinkwashing. ¿Qué sería esto? Bueno, el pinkwashing o también rainbow washing estaría entendido como el blanquear o encubrir el lavado de cara rosa, valga, que se hace el contexto, a partir del contexto de los derechos de la comunidad LGBT, como estrategias políticas y de marketing que obviamente pues tienen como objeto promocionar instituciones, países, personas, productos, empresas para promover pues que son simpatizantes del movimiento o de la comunidad LGBT y de esta manera, bueno, se muestran bajo una imagen progresista, moderna, inclusiva y obviamente tolerante. Si nosotros observamos, bueno, esto no es algo nuevo, dado que a nivel internacional hay muchísimas empresas que se basan o se centran en este tipo de apoyo, ¿no? Y que en algunos casos, bueno, sí, solo se trata de pinkwashing y en algunos otros casos de apoyo. Y esto se podrá ver reflejado a través de cómo estas organizaciones pues apoyan a causas políticas que van, bueno, que disminuyen los derechos de las personas de la diversidad, también a campañas que van al Pride o la orientación y discriminación o la investigación de los derechos de la diversidad sexual, aunque también, bueno, muchas de estas marcas lo trabajan de una manera contraria, de ahí la importancia de tomar en cuenta cómo cada una de estas empresas, instituciones contribuyen realmente a la comunidad y no ofrecen una mala imagen o una imagen distorsionada de la misma comunidad, a pesar de que partan de elementos que podrían, en todo caso, encubrirse bajo los derechos de la comunidad. En el caso de nuestro trabajo, se trata de un trabajo de corte cualitativo, que partiendo de otro trabajo que ya habéis realizado Sosa Rodríguez, podremos identificar algunos elementos claves, ciertas dinámicas que han contribuido a configurar el perfil social y económico de la zona de la colonia Emiliano Zapata o la zona romántica, también conocida, y en esas podríamos encontrar pues, al gobierno municipal de Puerto Vallarta, obviamente el ANA, que sería el AMAPAS Neighborhood Association, que en su mayoría está integrada por extranjeros y que fue creada alrededor del 2002, sobre todo para entender problemas relativos a la construcción de edificios y la inseguridad en el barrio de Amapas, que también se encuentra dentro de la zona romántica, dentro de la colonia Emiliano Zapata, a unas cuadras, bueno, dentro más bien de la zona de Playa de los Muertos,
donde hay aproximadamente 5 clubes gays y diferentes hoteles en la zona que son uno de los más importantes o los más relevantes. Otro sería el AT LGBT, que sería una asociación de comercios y turismo. En esta asociación se agrupan los diferentes negocios de la comunidad que, bueno, no se tendrían fines de lucro, se fundó en 2013 y lo que buscan es el crecimiento de Puerto Vallarta como un destino turístico. Y obviamente, pues también el colectivo Vallarta LGBT, que si bien no está constituido, por lo menos hasta la actualidad de manera legal, sí busca la defensa y promoción de los derechos de la diversidad sexual, tanto en residentes como en turistas de Puerto Vallarta. Nosotros, desde esta propuesta que hace Sosa Rodríguez, sugerimos agregar otros dos factores más, y uno tendría que ver con las nómadas digitales, que serían personas que compran y rentan servicios de forma remota, por lo que usualmente son extranjeros o que no viven de manera local en Puerto Vallarta, y quienes contratan, en este caso en particular, personas de la misma comunidad LGBT, usualmente abogados, administradores o contadores con conocimiento de la comunidad y dominio de al menos otra lengua, en este caso el inglés, además de disponibilidad de horarios, y en las que les ofrecen pagos y porcentajes por la renta de las viviendas. Y otro también serían los empresarios como tal, que se ha también poco a poco adueñado de estas zonas. De acuerdo con esto y los elementos, bueno, que también en su momento propone Sosa Rodríguez, podríamos ver algunos de esta red o esta mapa de asociaciones de estos factores. Ahí podríamos ver el número de relaciones que tienen y también, obviamente, el tipo que se va teniendo. Como pueden ver, bueno, las de los turistas serían quizás las que están ahí presentes y las que se ven inmiscuidas en la mayor parte de estas redes. Las que son más prominentes serían las de los empresarios, que también Sosa en su momento lo agregó y hace algunos elementos todavía más claros, aunque la forma en la que nosotros identificamos a los empresarios tendría que ver con los empresarios de la misma comunidad LGBT o algunos otros que se podrían llamar como gay friendlies, que poco a poco han estado, vamos, acercándose a la misma comunidad para establecer algún tipo de relación. En este sentido, bueno, nuestra propuesta de análisis, revisamos cómo ha afectado es precisamente estas nómadas digitales. Por ejemplo, de acuerdo con datos de Inmuebles 24 y también de Airbnb, bueno, podríamos encontrar que por lo menos en Puerto Vallarta hay alrededor, de acuerdo con Inmuebles 24, 16.461 espacios de vivienda temporal. En el caso de Airbnb, en Puerto Vallarta se encuentran alrededor de 7.500 espacios de alojamiento. Vallarta tiene alrededor de 92.444 viviendas, de las que casi el 20% es una vivienda temporal. Muchas de estas se encuentran en zona rosa o zona roja, en donde hay alrededor de 3.000, casi 4.000 viviendas, de las cuales de estas 2.000 son de uso temporal, es decir, casi el 60% de estas están destinadas a nómadas digitales. Actualmente, también el costo que se tiene en Puerto Vallarta, por ejemplo, de los terrenos en zona romántica, se llega a pagar hasta 80.000 pesos el metro cuadrado, por lo que, bueno, podrían llegar a costar algunos entre 5 o 6 millones de pesos y no son espacios en donde se residen, sino que solo se vende. Y estos obviamente han sido dedicados principalmente a empresarios, ¿no? Esto de acuerdo con datos del CUCOSTA, que también forma parte de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Si nosotros observamos también los ingresos, por ejemplo, un hotel usualmente cuesta 1.200 pesos por noche, lo que sería alrededor de $67 por noche, mientras una noche en plataforma usualmente va entre los 1.000 y $200 por noche. Aquí la diferencia radica en que acá se da solo por una persona y en el caso de las plataformas digitales se pueden hospedar entre dos o tres personas. Es decir, si se distribuye el gasto, es un poco más económico respecto a si se rentara por una sola persona. Además de que, bueno, las personas tienen facilidad de llevar sus mismos alimentos, pueden cocinar ahí, pueden entrar y salir a la hora que requieran, pueden inclusive tener su auto estacionado, es decir, ofrecen algunos otros servicios y sobre todo la privacidad que no se da, vamos, de una manera en todo adecuada dentro de un hotel. Situación que ha traído mucho
a que estas nómadas digitales adquieran muchos departamentos o muchos espacios en Puerto Vallarta para que sean comercializables. Sin embargo, precisamente debido a esta situación con los empresarios, la gentrificación y las nómadas digitales, como ya lo mencionaba, que se ha dado en la colonia Emiliano Zapata, de acuerdo con espacios, con arquitectura, bueno, se han visto que son espacios en los que se da fácil acceso a la diversión, al arte, la gastronomía, y que los precios oscilan de estos espacios de las empresas entre 350,000 y $500. Y obviamente casi el 60% de quienes compran estos espacios actualmente son mismas personas de la comunidad LGBT. ¿Dónde se hacen este tipo de anuncios? Bueno, regularmente se da a través de revistas, webs o redes sociales que se especializan en la comunidad LGBT, pero se da predominantemente en empresas extranjeras o en espacios extranjeros. Es muy difícil ver este tipo de anuncios dentro de México, ya que no se ofrecen para venta dentro de la comunidad. También esto ha llevado al desplazamiento de personas de la comunidad que anteriormente vivían en esta denominada zona romántica en la colonia Emiliano Zapata, debido al hostigamiento por parte de muchas inmobiliarias para que vendan y después puedan convertir en estos espacios bajo el pinkwashing en nómadas digitales o también se puedan convertir en empresas. ¿Y esto en qué momento se da o cómo ha sucedido? Bueno, ha sucedido, por ejemplo, cuando este proceso de renovación y reconstrucción que ha tenido recientemente Puerto Vallarta, por lo menos en los últimos 10 años, y ha desplazado a muchas personas de clase media a vivir en estos espacios, sacando a las personas más pobres en estas áreas. Recordando que al igual que sucede en muchos otros países anteriormente, esta zona romántica pues era una área excluida o una área exclusiva de la comunidad LGBT y estaba estigmatizada y obviamente se considera como una zona roja, es decir, había delincuencia, había también muchos espacios donde pues no era muy adecuado vivir. Y obviamente, bueno, las personas de la comunidad LGBT, nacionales y obviamente algunas internacionales, pues cada vez han tenido menos posibilidades de costear estos espacios, dado al encarecimiento de estos, y sus familias pues han tenido también que salir de estos lugares. En el caso del trabajo, como ya lo mencionaba, bueno, no hemos alcanzado a analizar todo, pero sí se entrevistó alrededor de 5 personas que viven en esta zona, 3 hombres con orientación homosexual, cisgénero, 2 mexicanos y un canadiense, una mujer lesbiana, cisgénero, mexicana y un hombre heterosexual mexicano. Usualmente lo que nos han remitido ellos es que en las entrevistas, bueno, ha sido que los turistas vienen, si les gusta la casa, usualmente los acosan y mandan a personas a que les hagan, que les renten los espacios o que les vendan. También que si les van a dejar dinero, pues véndela tu casa y bueno, te conseguimos otro espacio. En el caso de que son gay y no pueden pagar la zona, pues que mejor se vayan porque ya es zona de ricos, que es lo que usualmente les dijo. Y usualmente también, bueno, se tiende a insultos, ¿no? Por ejemplo, si ya están viejos, son maricones, es mejor que se vayan a otro lugar más tranquilo, ya que está lleno aquí de fotos, que quieren divertirse. Es decir, ya hablamos de situaciones en las que se hostiga y se acosa a las personas que viven o han vivido en estos espacios para trabajar con esto. El siguiente proceso, bueno, sería obviamente el análisis de las entrevistas, la generación de los códigos y la presentación de los datos que se recaben de esto. Aquí hay un asunto relevante y que, bueno, tendríamos que checar, ¿no? Dado que muchas personas de la misma comunidad han evitado precisamente el conflicto, dado el auge de discriminación, que si bien lo mencionaba yo hace un momento cuando hice la presentación, se han tenido elementos en los que han mejorado las leyes y los derechos para la comunidad en nuestro país. Muchas personas extranjeras y también nacionales han evitado el conflicto. Sin embargo, aquí, bueno, el conflicto pues tendría un sentido de normalización, ¿no? Y este sería necesario para la reconstrucción y construcción también de esta humanidad que se tiene dentro de la comunidad, entendiéndolo también como un proceso necesario, constructivo y a través reconstructivo para la regularización que se tiene. Esto pues para qué nos serviría dentro de la misma comunidad, pues para aumentar los niveles de implicación, de cohesión y también, vamos, los cambios e ideas
para revelar precisamente estos elementos que aún siguen latentes de discriminación y cómo, bueno, ahora a través de la gentrificación se ha sacado a estas personas, ¿no? Para mostrar una cara muy particular de la comunidad, la cual usualmente, pues, a través del pinkwashing no está asociada a la pobreza, ni está asociada a algunos otros elementos, en los que, bueno, no se tiene el nivel adquisitivo que estas empresas o estos lugares han planteado en esos lugares. ¿Qué posición o desde qué situación teórica nos podríamos centrar aquí? Bueno, pues podemos encontrar tres, ¿no? Primero, pues la típica que tendría que ver con una situación pasiva en la que evitaríamos el conflicto, partiendo buenamente de la cultura y la premisa, ¿no? Entre menos conflicto se tenga con la persona o una agrupación, pues va a tener más éxito, lo cual pues desde este punto de vista pues es falso, ¿no? También se podría tomar una posición atípica o activa en la que podríamos adentrarnos y lidiar con este conflicto y ver qué surge. Y obviamente pues esto también nos daría cierta capacidad para salir adelante, lidiar con esta situación conflictiva, pero en todo caso sin apelar a la violencia o a la destrucción. Es decir, sí es importante plantear estas situaciones para que dentro de la misma comunidad comiencen a surgir estos elementos que nos permitan visibilizar la situación en la cual se encuentra. Por lo tanto, tendríamos que partir de que haya afrentas humanas que obviamente pues, son este, evitables dentro de este conflicto, pero teniendo en cuenta que hay situaciones que van en contra de la vida y que obviamente rebajan el nivel de satisfacción de lo que es potencialmente posible. Por lo tanto, aquí tendríamos que revisar cómo se ha visto desde Galtung la violencia dentro de la comunidad en estos espacios. Si bien la violencia no es algo necesario, porque la violencia desde Galtung sería considerado como algo que atenta contra la vida y también la relación de las satisfacciones humanas, es decir, la violencia a la cual a través de esta gentrificación se está atendiendo a la comunidad LGBT dentro de Puerto Vallarta, se consideraría como algo deshumanizante. De acuerdo con esto, podríamos ver el círculo, perdón, el triángulo de violencia que nos plantea Galton. Es decir, dentro de este tendríamos que revisar al menos cuatro elementos. Primero, la violencia entendida como algo directo. La violencia entendida como algo cultural, es decir, como algo constante, que obviamente tiene ahí sus tratos legitimadores a través de las prácticas que se llevan a cabo. También la violencia como algo estructural, que tendría que ver con elementos dentro de ese proceso de violencia y cómo a través de las leyes, como a través de estos elementos que ya mencioné, también las personas han sido pues violentadas, obviamente tanto de manera manifiesta como de manera latente. Es decir, tendríamos que tener cuidado cómo se está haciendo este desplazamiento de las personas de la comunidad a través del aparente gay friendly o a través de la aparente aceptación de las personas. Sin embargo, a través de estas inmobiliarias, a través de esta gentrificación, estamos ejerciendo violencia en contra de la comunidad y una violencia deshumanizante. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista, lo que estamos, lo que se está generando, lo que se está haciendo, y de acuerdo, bueno, con Palacios Castañeda, quien se basa también en Galton, tendríamos que considerar estos elementos. Primero, como ya lo mencionaba, la violencia directa, ¿no? Basada, o estos tres elementos, a través de la necesidad de supervivencia, la necesidad de bienestar, las necesidades identitarias y la necesidad de libertad. En el caso de la violencia directa, bueno, pues se entiende como la muerte, acoso, mutilaciones, miseria, en el caso de bienestar, las necesidades identitarias que tendrían que ver con la desocialización, la resocialización y la ciudadanía de segunda categoría, que es algo de los elementos que estamos viendo aquí al estar haciendo el desplazamiento a través de esta. También la represión, detención, expulsión, es decir, estas necesidades de libertad como violencia directa están siendo infringidas dentro de la comunidad. En el caso de la violencia estructural, me centraré sobre todo en la necesidad de bienestar, en el que sea una explotación solo por la idea de mantener la población en una situación permanente de debilidad, que es algo que sí está, hay derechos para la comunidad, pero se tiende a esto. También cómo se ha penetrado y se ha segmentado la misma comunidad a través de estas necesidades identitarias que tienen
y cómo se ha logrado a través precisamente de estos elementos del pinkwashing y de la gentrificación, la marginación y la fragmentación de la misma comunidad, obviamente pues violentando esas necesidades de libertad que se tienen. Y finalmente, centrados en la violencia cultural, hemos estado revisando, bueno, que existe ese relativismo y ese conformismo respecto a cómo se ve a la comunidad, lo cual obviamente ha generado por ahí algunas situaciones dentro de la alineación y también el etnocentrismo que se tiene o se busca procurar dentro de la misma comunidad. Es decir, si se observa este cuadro, podríamos revisar que muchas de las situaciones que se infringen dentro de la comunidad en estos espacios, a través del pinkwashing y la gentrificación, son espacios de violencia para la misma comunidad, los cuales curiosamente han sido ejercidos en los últimos años por miembros de la misma comunidad, con un poder adquisitivo un poco más alto y a través de relaciones también de poder que se han infringido inclusive dentro de las mismas asociaciones civiles y a través también, bueno, de estos elementos. Finalmente, bueno, para reflexionar, sí tendríamos que revisar cómo a través del pinkwashing se ha dejado mucho el análisis y la revisión de las políticas retributivas y económicas también de la comunidad LGBT en Puerto Vallarta. Bueno, entre esas pues irían otras, ¿no? También cómo se ha estructurado el sentido de la misma comunidad mediante el desplazamiento, pero también mediante el acoso hacia la misma comunidad por parte de los mismos miembros basados en su poder adquisitivo, su lugar de procedencia y su ingreso económico, lo cual, bueno, pues ha tenido repercusiones en la exclusión y sobre todo revisar cómo se ha planteado el aumento de la desigualdad, vulnerando los mismos derechos de la comunidad, lo que aparentemente, bueno, desde estas leyes o desde este movimiento o el brindar este espacio para la misma comunidad, pues no está siendo, vamos, reflejado o protegido. También consideramos que es importante revisar las formas de violencia en las que la comunidad han sido vulneradas, sobre todo a través de estos procesos de gentrificación y de pinkwashing, como ya lo mencioné al inicio, revisando cómo esto ha impactado y cómo tendríamos que revisar estas situaciones. Pues de mi parte sería todo. Les agradezco bastante su atención y esperamos, bueno, en un futuro, una vez que tengamos, de acuerdo, pues que mejoren un poco las condiciones políticas del espacio donde estamos llevando a cabo la investigación, podamos ofrecer un poco de resultados, más acordes con lo planteado. Les agradezco mucho y quedamos a sus órdenes en este correo. Mil gracias.